Bueno, chicos, con esta última exposición vamos a dar por concluido el tema de acción. Lo que nos resta a nosotros tratar es, por un lado, el concepto de acción según Roxin y, por otro lado, el aspecto negativo de esta categoría de la teoría del delito, es decir, la diferencia entre acción y todo aquello que no es acción. Vamos a arrancar entonces con el concepto de acción según Roxin. Según Roxin, la acción es una manifestación de la personalidad. En cierta manera, se habla de... Él dice que este concepto o esta definición es muy completa porque con esto estamos designando no solo todo aquello que corresponda a la esfera corporal, al individuo como una manifestación somática o física, sino que también estamos incorporando al concepto de acción todo aquello que viene del centro anímico espiritual. Entonces, no solamente es lo que puede circunscribirse a la esfera corporal, sino también va a ser considerado acción aquello que pueda atribuirse a ese centro anímico espiritual. Por ejemplo, después lo vamos a ver con más detalles, obviamente que un acto reflejo, por ejemplo, es algo de la esfera exclusivamente corporal del individuo, pero no hay una intervención del centro anímico espiritual. Es decir, si algo pasa por una reacción corporal, como puede ser un movimiento reflejo, un estornudo, o no sé, un calambre, y con eso le pego a un jarrón en un museo, eso no se puede decir que haya habido ahí acción porque no hay una intervención de la psique o de la psiquis de ese individuo. No hay ninguna intervención, es algo que exclusivamente se limita a la esfera corporal. Por eso es importante que en estos casos, para poder afirmar la existencia de acción, ese resultado se le pueda atribuir al individuo como obra suya. Muy bien. Vamos a ver esta definición en relación a los tres cometidos o finalidades que tenía la acción. Como elemento básico es bien esta definición de manifestación de la personalidad abarca tanto a las acciones dolosas como a las acciones imprudentes. Y también abarca tanto a las manifestaciones activas como a las omisivas, como a las omisiones, aunque después vamos a hacer respecto de esto una aclaración. Y da el ejemplo Roxin de un individuo que está limpiando un arma de fuego y se le escapa un tiro y lesiona a una persona. Si bien no podemos determinar a priori que esa persona haya tenido la intención de lesionar, sí podemos decir que hubo una manifestación de su personalidad. Ahora, determinar si esa manifestación de su personalidad se realizó con una intención o fue accidental, o sea, se realizó con imprudencia porque no tuvo los cuidados adecuados, eso es algo que en este momento no nos interesa porque lo vamos a ver al tratar la tipicidad. Ahora estamos diciendo cuándo hay acción y no se puede negar que en ese supuesto de la persona que limpiando el arma se le escapa un tiro, hay acción. Después se verá tanto si es dolosa, si es culposa, si se le puede recriminar o no, si sabía, porque por ahí no sabía que el arma estaba cargada, entonces ya está actuando en error. Entonces eso se verá en distintos niveles de la teoría del delito, no solamente en la tipicidad, sino también si se le puede reprochar o no en el nivel de la culpabilidad. Pero, en definitiva, como concepto, como elemento básico, es un concepto adecuado. ¿Qué pasa como elemento de enlace o unión? También como elemento de enlace o unión, la definición de manifestación de la personalidad es adecuada porque nada impide hablar de una manifestación de la personalidad típica, antijurídica y culpable. Ahora, ¿qué pasa acá? Siempre en todas estas teorías que son más del tipo social, vamos a decir, que físicas o naturales, en definitiva no se puede dejar de recurrir a una valoración, porque por ejemplo, en el caso de la omisión,
vamos a tener que recurrir sí o sí al segundo nivel de la teoría del delito, o sea, la tipicidad, para determinar si hay o no una omisión. ¿Por qué? Porque si no se sabe qué se esperaba del comportamiento de ese sujeto, no podemos afirmar que haya una omisión. A esto se le llama expectativa de acción. A ver, si hoy ustedes no recibieran estos videos o no hubiera yo subido al portal del curso clase del 4 de septiembre y no hubiera habido ninguna noticia, sin duda ustedes están viendo que falta algo. Hubo una omisión, la omisión de dar la clase, una explicación, mandar un video. Hay una omisión. ¿Pero por qué lo hubieran sabido? Porque hay una expectativa de acción. Ustedes saben que lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde tenemos que dar clase de alguna manera. Entonces, a veces esa expectativa de acción nos las pueden dar las normas sociales, las normas morales, normas éticas. A veces nos la da el propio derecho. Entonces, para poder afirmar que una conducta omisiva es delito, necesitamos ya estar en el segundo nivel de la teoría del delito, que es la tipicidad, porque muchas veces es la propia norma la que nos dice cuándo hay que actuar y ante qué situaciones hay que actuar y quién tiene que actuar. Entonces recién ahí podemos afirmar una omisión. Es decir, que si bien para afirmar la existencia de una acción necesitamos tanto una esfera corporal, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos esfera corporal, como el compromiso anímico, espiritual o psíquico del individuo, muchas veces estas manifestaciones se completan, dice Roxin, con otras valoraciones, se codeterminan con otras categorías valorativas, que pueden ser, como ya dije, morales, éticas, sociales. Por ejemplo, si ustedes ven en un acto público, a lo mejor, no sé, un acto por el Día de la Independencia, que una personalidad importante sube al escenario y saluda a varias personas y le da vuelta la cara al presidente, por ejemplo, ustedes saben que está omitiendo. ¿Pero por qué saben que está omitiendo? Porque ya se sabe socialmente que se espera que una persona, sobre todo en un acto público, salude a otra. Entonces, fíjense que acá se necesita, se pudo afirmar que hubo una manifestación de la personalidad, o sea, omitió saludar a una persona importante. ¿Por qué? Porque socialmente viene ese valor social nos viene a codeterminar la existencia de una acción. Bien, ¿qué pasa como elemento límite? Acá es donde vamos a ver la exclusión de la acción, es decir, qué eventos o qué manifestaciones no conforman acción. Antes me olvidé decirles algo. El concepto de acción de Roxin es un concepto, según él, un concepto normativo. Para Zaffaroni es un concepto jurídico, pero que parte de los datos de la realidad. Es decir, si bien cuando uno, para ver si hay acción o no, tiene que ver un fragmento de la realidad, igualmente, para juzgar si hay o no acción, tenemos que hacer un razonamiento, una valoración. Por eso decimos que es un concepto normativo. Ojo con esto, porque no está bien asociar concepto normativo a lo jurídico. Normativo implica que hay que hacer una valoración. En cambio, por ejemplo, si yo les digo mesa, es un concepto descriptivo, porque ustedes advierten la existencia de una mesa a través de sus sentidos. Entonces es un elemento descriptivo. Pero si yo digo, por ejemplo, escritura, habrá que ver de hacer una valoración, de leer el contenido de lo que me están presentando para ver si es la escritura de un inmueble. Eso significa un concepto normativo o jurídico. Significa que hay que hacer una valoración. Ahora sí, vamos a las excepciones, o sea, aquellas manifestaciones o comportamientos o eventos que no conforman acción. En primer lugar, tenemos que no hay acción con el comportamiento de los animales. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de manifestación de personalidad, no podemos hablar de personalidad. Ahora, siempre me preguntan, en casi todas las cursadas, por qué hubo situaciones en las que animales peligrosos, como el caso de un Rottweiler que ocurrió hace unos años, que lesionó y mató a un chiquito de 2 años, terminó condenado el dueño. Bueno, esa era una situación distinta.
ahí se lo condena por imprudencia, porque ya le habían alertado que tenía que tener cuidado con el perro, ya creo que incluso lo habían multado diciendo que tenía que estar adentro del límite de su propiedad, y en ese caso el perro tenía una soga muy larga que estaba en la vereda, que es donde agarra finalmente ese chiquito. Entonces, acá es algo distinto, no es que porque lo que hizo un perro que se escapó y mordió a una persona vamos a condenar al dueño, acá es distinto, acá había una actitud del dueño de una violación al deber de cuidado. Entonces se lo condena por negligencia o no sé incluso si por dolo eventual, que eso no nos vamos a complicar ahora porque es una parte posterior del programa. Entonces, las conductas de los animales no conforman acción. Personas jurídicas, y acá quiero hacer una aclaración, tanto en los libros que les sugiero que lean como en el propio manual de Roxin, afirma que las personas jurídicas no son capaces de realizar acciones. Esto, hasta el año 2018, nosotros pensábamos de ese modo, pero en mayo de 2018 se sanciona la ley 27401, por si la quieren buscar, en donde se aplica o se instaura la responsabilidad penal para personas jurídicas para ciertos delitos, como por ejemplo cohecho y negociaciones incompatibles con funcionarios públicos, balances falsos, etc. En muchos lugares del mundo, como en Estados Unidos o Inglaterra, también existe responsabilidad penal para las personas jurídicas, sobre todo delitos económicos o delitos asociados con el medio ambiente. Entonces, en todos los manuales van a encontrar que los comportamientos de las personas jurídicas no son acción, pero eso ahora se ha modificado a partir del año 2018 por la ley 27.401 aquí en la Argentina. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pena se le aplica a las personas jurídicas? Obviamente no se va a aplicar una pena de prisión a una sociedad o a una cooperativa, pero podrá aplicarse penas de multas, inhabilitaciones, etc. De esto creo que hay una bolilla específica en el programa también que la van a tratar con el doctor Brager. Pero en todos los manuales van a encontrar que no hay acción cuando se trata del comportamiento de una persona jurídica y así aparentemente lo sigue siendo en el derecho penal alemán. ¿Qué pasa con los pensamientos? Recuerden lo que habíamos hablado del artículo 19 de la Constitución Nacional, que todas las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público o a la moral quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Los pensamientos son algo interno, algo privado. El aforismo por el cual no se penan, no sé si ustedes lo recuerdan, es cogitationis penam nemo patitur, que quiere decir los pensamientos no se penan. ¿Por qué no se penan? Porque no han salido. Estamos diciendo que hay acción cuando hay manifestación de la personalidad. El pensamiento es algo interno, está in pectore, es decir, adentro. Entonces, ni aunque estemos planificando el peor de los crímenes, si solamente está en la esfera interna, ahí no podemos hablar de acción y eso queda fuera del derecho penal. Bien, ¿qué pasa con la vis absoluta? Bueno, se llama vis absoluta a la fuerza física irresistible. Si una persona, por ejemplo, empuja a otra y como consecuencia de esa caída provoca la rotura de un jarrón en un museo o lastima a otra persona, el empujado actuó como mera masa mecánica. No podemos decir que esa persona haya tenido acción. Sí la tiene el que lo empuja. Pero en el caso entonces de la vis absoluta o fuerza física irresistible no hay acción. Quiero diferenciar la vis absoluta de la vis compulsiva, porque ustedes siempre se confunden. La vis compulsiva es cuando yo, por ejemplo, con un arma de fuego obligo a una persona a cometer un hecho. No sé, amenazar a otra, a robarle el celular a otra. Ahí la persona amenazada sí despliega una manifestación de su voluntad, sí hay acción. Pero ¿qué pasa? El derecho penal, en otra categoría de la teoría del delito, que es la culpabilidad, probablemente diga no hay que ponerle pena a esa persona porque actuó coaccionada, actuó bajo la vis compulsiva, pero sí hay acción. En cambio, en la vis absoluta o fuerza física irresistible, el cuerpo actúa como una mera masa mecánica, no hay ningún compromiso de la psiquis de la persona, entonces no estamos en presencia de acción. ¿Qué pasa con los movimientos reflejos o los